Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Recientemente, Joe Biden, el actual presidente de US, pronunció en el discurso sobre la nación de los Estados Unidos varios asuntos. Uno que llamó especial atención fue el de la guerra económica con China. Unos dicen que la guerra de verdad con dicha nación empezará a partir de 2025. Aunque de ese discurso, una frase que resaltó en los titulares de Joe Biden fue: si China amenaza nuestra soberanía, nosotros actuaremos para protegernos. Y cuando uno ya ve sobre esto, empieza a entender la gravedad del asunto. También prometió para su segundo discurso sobre los asuntos internos de los Estados Unidos un nuevo grado de proteccionismo económico y, como no, un nuevo impuesto a los ricos. Pero como ustedes saben, eso es mucho menos serio que las tensiones actuales entre China y los Estados Unidos. Pero, ¿qué se está cociendo realmente entre las tensiones de estos dos países? Que cada vez que sale el asunto solo lo tocan un chin. ¿Están ya ambas naciones preparadas y listas para el combate? Acompáñame y veámoslo. Joe Biden cumplió el martes su obligación constitucional de dar cuenta al Congreso del Estado de la Unión, en el que pronunció su discurso y tocó varios temas delicados y actuales. Tocó varios temas como el ya hablado de la inflación en la pandemia jamás vista en la historia de los Estados Unidos y que, aunque haya sido menos, esta no ha parado de subir. También mencionó que desde el arranque de 2023 había disminuido la tasa de paro y el presidente sacó pecho de sus logros económicos y dijo: mi plan económico consiste en invertir en lugares y personas que ya han sido olvidados. Algo así como un plan de reconstrucción de América o algo similar. Vamos, que maravilloso, qué políticos estos, gente, si hicieran la mitad de lo que dicen. En fin. Y ahora sí, tocando los temas serios sobre la guerra de Ucrania y China y los asuntos de política exterior. Han vuelto a sacar el asunto del globo espía chino, que fueron los asuntos estrella por los cuales estos países tienen grandes tensiones. Antes de que yo llegara al cargo, se contaba que la República Popular China estaba aumentando su poder y que Estados Unidos estaba cayendo en el mundo. Ya no es así. He dejado claro al presidente Xi Jinping que buscamos la competencia y no el conflicto. Y no me disculparé por invertir para hacer fuerte a Estados Unidos. Invertir en la innovación estadounidense, en industrias que definirán el futuro y que el gobierno de China pretende dominar, dijo el presidente Joe Biden. La cosa con esto es que los Estados Unidos, a pesar de su crisis en las calles con el fentanilo y un costo de vida para muchos ciudadanos más caro que nunca, está en la posición más fuerte en décadas para competir con China o con cualquier otro país del mundo, ya que no deberíamos olvidarnos de que es el país que más invierte en armas del mundo y que de lo que poco que ha salido a la luz de su tecnología militar, de drones y robótica, desde luego lo podría creer, ya que con semejante tecnología de destrucción Estados Unidos no va a quedarse atrás. Según Biden, se compromete a trabajar con China allá donde pueda hacer avanzar los intereses estadounidenses y beneficiar al mundo. Pero ojo, no se equivoquen. Como dejaron claro la semana pasada, si China amenaza a la soberanía norteamericana, ellos dicen que actuarán para proteger su país. Hasta aquí lo de hoy, gente. Breve noticia de lo que se está cociendo ahí a lo callao y de lo que pocos comentan de la repercusión que esto puede traer. Hace un tiempo hice par de vídeos de robótica militar sobre todo esto que se está viniendo y la verdad sobre esos proyectos ultra secretos y que no tienen pinta de que sea nada así en plan: oye, mira lo que tengo y que sepas que son mejores que los tuyos. Personalmente yo lo veo más en otro plan. Ladies and gentlemen, fuego a la lata y sálvense quien pueda. Y sí, ahora en serio, es triste, pero mejor realidad que hipocresía, gente. ¿Creen que esa tercera y última guerra mundial de la que tanto se habla en redes está ahí ya a la vuelta de la esquina? ¿O creen que todos estos gastos estúpidos en armamento y proyectos militares es únicamente y solo por proteccionismo a la patria, como ellos dicen? Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Todos ayudan al crecimiento y la mejora del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!